Vamos a ir a la palabra. Hace 8 días estábamos hablando acerca del Amalek espiritual, ¿no? Entendiendo lo que hizo Amalek con el pueblo de Israel. Si usted estuvo hace 8 días, pues entiende de qué estoy hablando. Y los que no estuvieron hace 8 días, espero que se conecten rápidamente a la enseñanza de hoy. Amalek fue el primer pueblo que atacó, y podríamos decir a mansalva, ¿sí?, a Israel después de que salió ¿de dónde? De Egipto. Recuerde que el pueblo estaba saliendo de Egipto, siendo liberado por mano de Dios. ¿A través de quién? De Moisés. La mano de Dios fue quien liberó a Israel, no fue Moisés. ¿Ok? Moisés simplemente fue una extensión o un instrumento de Dios para liberar a Israel, ¿sí? Y Israel viene saliendo de su cautividad, porque Israel estuvo 430 años aproximadamente viviendo en la tierra de Egipto, específicamente en la de Gosén. Pero los últimos 250 años de los 430 años que estuvieron allá fueron ¿qué? Esclavos. 2 siglos y medio de esclavitud. La generación que iba a ser liberada era una generación única y exclusivamente con mentalidad de ¿qué? De esclavitud. No conocían la libertad. Los que habían vivido en algún momento libres, como el caso de José, quien fue el segundo gobernante más importante de Egipto después de Faraón, y que por mano de él se trajo a su familia, a su padre Jacob y a sus hermanos, ¿lo recuerdan? José cuando fue vendido por sus hermanos, ¿sí? Y José los trajo allí y empezaron a poblar la tierra de Gosén. Toda esa tierra que estaba allí en Egipto, pues se empezaron a multiplicar como hombres libres. Pero los 2 últimos siglos y medio sencillamente fueron tratados como ¿qué? Esclavos. Entonces salieron en unas circunstancias bastante difíciles de esclavitud de Egipto. Eso les había obligado a ellos de una u otra manera a participar de todas las inmundicias de Egipto, de todo su paganismo, de toda su idolatría. Y estaban saliendo de esa tierra, y cuando apenas llevan un tiempo de haber salido de aquella tierra, viene un pueblo llamado el pueblo de Amalek, los amalequitas. Algunos dicen amalecitas, ¿sí? Vinieron a atacar a Israel, y dice que lo atacaron ¿por dónde? Por la espalda, por la parte trasera. Lo veíamos hace 8 días. ¿Y atacaron a quiénes? ¿Lo recuerdan a quiénes atacaron? ¿Sí o no? Atacaron a los quiénes, a los débiles, ¿sí? Atacaron a los que eran ¿qué? Inestables, ¿sí? A los que estaban cansados. Y hace 8 días entendíamos qué significaba eso de debilidad, de cansancio y todo eso espiritualmente. Y cómo el Amalek espiritual muchas veces se quiere levantar hacia nosotros para que nos volvamos atrás, para que desistamos de salir de Egipto, del Egipto espiritual, del pecado, del mundo en el que nos encontrábamos bajo esclavitud de Satanás, de ese faraón espiritual, bajo las inmundicias de este mundo, probando cantidad de cosas de inmundicias, sumiendo nuestra vida a la miseria, a la ruina, porque lo único que Satanás quiere es llevarnos a la condenación, a la destrucción. Entonces salimos de allá, de Egipto, pero el enemigo no se quedará con los brazos cruzados. Él enviará al Amalek espiritual. Entonces entendíamos, haciendo esa comparación, cómo hoy se levanta el Amalek espiritual y de qué se trataba ese Amalek espiritual. Pero hoy vamos a continuar viendo acerca de la situación de Amalek e Israel. Y quiero que me acompañen por favor a Éxodo capítulo 17. Ya habíamos leído en alguna oportunidad días atrás este texto y quiero que lo volvamos a leer. Dice Éxodo 17: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Yahweh, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Y disputó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué disputan conmigo? ¿Por qué pelean conmigo? ¿Por qué tientan a Yahweh?
Es decir, tenían un problema tanto con Moisés como con ¿quién? Con el eterno Dios. Una contienda directamente contra Moisés y una forma de rebelión, ¿sí? ¿Contra quién? Contra el eterno Dios. Y eso siempre es lo que el enemigo querrá poner en nosotros, ¿sí? Usted, para que el enemigo, cuando usted va saliendo de Egipto, entonces empezará a hacer ver de pronto a las personas, a sus guías, aquellos que le están orientando, empezará a verlo como enemigo, lo querrá hacer ver como un enemigo, ¿sí? Y de una u otra manera, el enemigo muchas veces hace eso, que siendo nosotros puestos en un lugar para empezar a ser desarrollados y empezar nuestro transcurso, empezar nuestro viaje por el desierto, porque recuerde que cuando Israel salió de Egipto, ¿hacia dónde tuvo que ir? Hacia el desierto. Al desierto se tuvo que internar. Entonces, muchas veces nos pasa lo mismo, salimos de nuestro Egipto y tenemos que entrar al desierto espiritual, pero allí es donde el Señor se va a manifestar. Gloria a Dios por el desierto, porque en el desierto es donde la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Donde Israel vio grandes cosas y lo mejor y lo más glorioso, donde recibió ¿qué? La Santa Torá, la instrucción, la ley del eterno Dios, ¿sí? Allí recibió instrucción el pueblo. El pueblo tenía que ser alejado del bullicio de Egipto para estar en la soledad del desierto. Por eso encontramos que muchas veces cuando el Señor quería descansar y quería estar solo, nuestro Señor Mesías Yeshua, ¿a dónde se iba? Al desierto. Jesús se iba al desierto. Allá estaba. Ahí se metía el Señor Jesucristo, en el desierto. Y estaba solo con su padre muchas veces. Pues era un hombre público. Muchas veces la gente lo buscaba, dice que se juntaban alrededor de él, lo apretaban, lo tocaban, lo consultaban. De hecho, ni lo dejaban dormir. Dice la palabra que un día todavía aún era de noche y Pedro estaba tocando en la puerta del Señor. Y le tocaba y le decía: Señor, despierta, porque la multitud te busca. No, ni siquiera lo dejaban dormir, hermano. O sea, eso debe ser bastante complicado. Algunos pensarán pues que era el Señor. No, pero es que él estaba en un cuerpo humano, se cansaba, tenía cansancio, sentía fatiga. De hecho, en medio del desierto dice que después de haber estado ayunando sintió ¿qué? Hambre, porque él experimentó todo lo que usted y yo experimentamos, todas las condiciones humanas que nosotros experimentamos. Entonces muchas veces él se iba al desierto, y el desierto de una u otra manera es un lugar solo, desolado, donde podemos escuchar mejor ¿qué? La voz de Dios, y donde vamos a aprender a depender del eterno Dios, porque Israel de una u otra manera dependía, en Egipto dependía ¿de quién? De Faraón, así fueran migajas que les dieran. Así fueran migajas que Faraón les daba, porque decía que cuando Moisés fue a entrevistarse con Faraón, Moisés le dijo: así dice Yahweh, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Y la respuesta de Faraón, ¿cuál fue? Dijo: ¿y quién es Yahweh para que yo deje ir a Israel? No conozco a ningún Yahweh. Entonces dice él, dice la palabra, que como una forma de retaliación mandó a que la porción que se les daba de comida a ellos, ¿qué? Se les dividiera, ¿cierto? Se les redujera, se la pusieran a la mitad y les pusieron más carga. ¿Se quieren ir? Me están mandando un caudillo, me están mandando un líder para que los deje ir, pues ahora no los dejo ir. Sin embargo, dependían de la ración que Faraón ¿qué? Les daba. Y en el mundo la gente depende de lo que el enemigo les está entregando, dando, ¿sí? Esas miserias, esas porciones, ¿sí? de muerte, pero la gente está allí recibiendo eso. En el desierto ellos iban a aprender a depender directamente ¿de quién? Del eterno Dios. Porque obviamente el desierto es agreste, es dificultoso caminarlo, vivir allí. Permanecer con vida es bastante difícil, sobre todo en ese desierto en el que ellos se encontraban. De hecho, muchas personas se han perdido en ese desierto y al cabo de los días han muerto, porque es un desierto bastante agresivo. Y allí iban
en realidad a depender de la gloria de Dios, donde iban a ver la gloria del Señor. Pero no llevaba mucho tiempo cuando ya estaban murmurando, ya estaban en contra de Moisés, en contra del eterno Dios. Y dice acá: así pues el pueblo tuvo allí sed por falta de agua y murmuró contra Moisés. La murmuración sí que es delicada, ¿no? Y muchas veces el enemigo hará eso, ¿no? Que empecemos a murmurar, y a veces se murmura contra aquella persona que el Señor ha puesto precisamente para guiarnos. Y empieza la murmuración, empiezan a decirse una cantidad de cosas, y eso lo coloca el enemigo con el objetivo y con el fin de desviar a la gente. Y aquí estaban haciendo lo mismo con Moisés, estaban murmurando de Moisés, estaban yendo en contra de él, estaban hablando en contra de él. De hecho, la palabra que aparece allí en el texto hebreo para murmuración, ¿sí? No sé si en su Biblia dice murmurar o cómo dice. ¿Sí? Murmurar, ¿sí? Murmurar. Es la palabra lun en hebreo. Esta palabra literalmente significa quedarse quieto. O sea, aquí me quedo. No sigo. Y esa actitud de quedarse quieto de una u otra manera hace que no se avance. ¿Sí? Porque no se trata solamente de retroceder, se trata también que si me quedo quieto, estacionado, también dejo de ¿qué? De avanzar. Y si el pueblo se quedaba quieto, allí estacionado, iban a perecer ahí mismo. Entonces, en pocas palabras, se plantaron allí. No seguimos más. No más. Es una forma de rebelarse, es una forma que el enemigo hace para que la persona no avance. Claro, ellos estaban avanzando hacia la libertad, hacia lo que el Señor les iba a entregar, hacia la grande bendición que Él tenía para darles a ellos, hacia la herencia de gloria que tenía. Pero el enemigo colocando allí en el corazón de ellos el quedarse quietos, no avanzar. Aquí me detengo, aquí me estaciono, aquí me quedo y de aquí no me mueve nadie. Y es una manera. Entonces la murmuración en realidad lo que hace es que estanca a la persona. La murmuración lo que en realidad hace es que la persona no avance. Y si la persona continúa en esa situación, lo que va a hacer es que la persona vuelve atrás, va a retroceder. Ya después de quedarse tan quieto, lo que empieza a echar, ¿para qué? Para atrás. Y es una cosa que el enemigo usa muchas veces. Y la gente no lo soporta porque muchas veces hay que corregir. Y se los hablo desde mi experiencia como pastor. A mí me ha tocado que corregir a algunas personas que viendo que están haciendo lo incorrecto, mi deber es ¿qué? Corregirles. Y doy gracias al Señor porque a muchos de ustedes he tenido oportunidad de corregirles y aquí están. Y siguen adelante y siguen avanzando y el Señor está con ustedes. Amén. Pero a otros les he corregido con amor, pero ellos no han tenido eso a bien y prefieren ¿qué? Irse. Decir no continúo, no más, me voy y todo eso, porque les molesta que se les corrija, les molesta que se les cuadre. Claro, a nadie le gusta que le corrijan. Sí, uno humanamente, ya me van a venir a decir cosas y todo eso, y es molestoso, pero hay que hacerlo. Y algunos he tenido que corregir situaciones que son bastante difíciles, de inmoralidad, de infidelidad, ¿sí? De adulterio y todo eso. Venga para acá, ¿qué le pasa? ¿Usted qué le pasa? Y me ha tocado que sentarle. Una vez cogí a uno y le dije: venga para acá, señor, súbase acá, vamos a tomar café. Y me lo llevé por allá y terminamos comiendo hamburguesa, ¿sí? Y le dije: oiga, hermano, ¿usted qué le pasa? Eso que usted está haciendo se llama adulterio. Eso se llama fornicación. Usted está casado, hermano. Uy, pastor. Y después, no, pastor, pero es que y empiezan a justificarse. Y esa persona que le digo específicamente no aguantó y le traté por un lado, no, me voy, prefiero, claro, para que uno no le siga ¿qué? Estorbando, pero pues esa es mi función. O si no, uno ¿para qué está? Hay muchos que no están convencidos. No, pastor, a mí no me diga nada. Mis amados, si el Señor los trajo acá y yo debo corregirles en el nombre del Señor, lo voy a hacer de acuerdo a las Escrituras, con amor,
pero también con disciplina. Porque el Padre, a quien ama, disciplina, y yo a ustedes les amo bastante. ¿Sí? Entonces espero poder ayudarles en eso. Cuando algunos me atienden y corrigen su camino, doy gracias al Señor y he visto la bendición sobre sus vidas. Y digo, Señor, gracias porque les has bendecido. Gracias, Señor, porque corrigen y veo bendición en sus vidas. Entonces, mis amados, muchas veces el enemigo, de una u otra manera, toma esto, la murmuración. Y entonces dice acá, así pues el pueblo tuvo sed por falta de agua y murmuró contra Moisés y dijo, ¿para qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mire, es que para matarnos de sed. En realidad ese era el propósito de Dios. Todo lo que el Señor les había mostrado, todo lo que le había prometido, y no, nos trajiste aquí a matarnos de sed. Ese no era el propósito. Ahora, no era el problema de Moisés en realidad. Ellos debían entender que no era Moisés el que los estaba sacando, que era ¿quién? El eterno Dios. Que Moisés sencillamente era un instrumento. El Señor pudo haber levantado a Moisés o a cualquier otro. El Señor le plació que fuera Moisés. A ese hombre fue el que preparó en su momento para hacerlo. Y ellos la empezaron a emprender contra Moisés. Y dice acá, y clamó Moisés a Yahweh diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Ahora, eso es lo que nos corresponde a nosotros muchas veces como pastores, Señor, cuando vemos situaciones y uno dice, Señor, lo único que me toca a uno es, Señor, ¿aquí qué hago? ¿Qué, Señor? Que ore para que descienda fuego. Listo, está bien. No, nunca. Muchas veces a mí me he tocado con mi esposa. ¿Qué hacemos, papi, con esta situación, con estas personas? Y le digo, mi amor, no hay de otra. Clamar, orar. Que el Señor nos guíe. Porque muchas veces sinceramente no sabemos ni qué hacer, ni qué proceder. Hay unas situaciones bien complicadas, bien difíciles, y la mejor manera es ir ¿a dónde? Es al Señor. Creo que allí siempre hallaremos respuesta. Y no solamente como pastores, todos ustedes, ante situaciones adversas, difíciles, ¿qué deben hacer? Consultar al Señor, ore. Yo me acuerdo que esa era la respuesta que siempre me daban a mí cuando yo al pastor, pastor, tengo un problema, ore, mi hijo, ore. Pastor, eso, ore. Pero entendí que en realidad era eso. Sí, muchas veces yo decía, pero es que el pastor siempre lo manda a orar a uno. Pero es allí en realidad. Es allí donde obtenemos nuestra respuesta. Porque al fin y al cabo la respuesta no viene del pastor, ¿viene de quién? Del eterno Dios. Pues eso es lo que dice la palabra, que la respuesta viene de Yahweh. De Él viene, del Padre eterno. Viene mi respuesta. Oré al Señor y Él me respondió. A Él. Entonces, en medio de las adversidades, las dificultades, tenemos que aprender a ¿qué? A orar, a ir allí a lo secreto, estar allí. Sabe que nosotros, las iglesias contemporáneas, han hecho un atentado terrible contra la oración secreta, porque hoy se estimula más a la oración en público que la oración secreta de la que habló ¿quién? El Señor. Hoy la gente quiere venir y oremos todos juntos. Sí, qué bueno, no estoy diciendo que sea malo, ojo. No estoy diciendo que entre todos aquí vengamos, oremos al eterno Dios. Pero hay algo que sustenta, que es lo que sí realmente va a sostener al creyente, es que la oración ¿qué? En secreto, como dijo el Señor. Entra a tu cuarto y ahí encerrado en tu cuarto, el Padre te escuchará en lo secreto y te responderá allí en lo secreto. Siempre vemos que cuando el Señor tenía esas situaciones bien complicadas, dice que Él se alejaba y dice que se iba solo a un lugar apartado. ¿A qué? A orar. Siempre. En su momento más difícil. Y digo en su momento más difícil es cuando empezaba a tener la agonía de llevar el peso del pecado de todo el mundo. Cuando Él iba a ir a la cruz, invitó a sus discípulos, después de haber participado de Pesaj, de Pascua, les dijo, vamos a orar, ¿sí? Y les dijo, quédense aquí, y dice que se apartó varios metros, como un tiro de piedra, ¿no? Se apartó allá, y allá se puso a orar, y ahí estaba, ¿qué? Dice la palabra que estaba, ¿qué? Solo, orando ¿a quién? A su Padre eterno.
Y lo más tremendo que cuando terminó la oración fue a buscar a los discípulos y dice la Biblia que estaban durmiendo, se quedaron dormidos, se cansaron, pues claro, habían estado todo el día celebrando Pascua aquí, allí, dando gracias, y cuando llegó los encontró durmiendo, ¿sí? Y él les dijo, no fueron capaces de orar, aunque sea una hora, no fueron capaces. Y allí él estaba allí, o sea, mire que él en sus momentos de dificultad lo que hacía eso, era eso. Ahora, obviamente como comunidad podemos orar los unos por los otros y es nuestro deber hacerlo. Pero no podemos estar dependiendo de los demás. Tenemos que aprender a depender ¿de quién? Del eterno Dios. Y allí en lo secreto es donde ganamos nuestras batallas. Amén. Y allí en lo secreto es donde se libran las batallas y el Señor nos da también la victoria, porque Él nos va a recompensar. Amén o no. Allí nos va a recompensar. Pero muchas veces se incentiva más la oración comunitaria. Venga, gran tiempo de oración todos los días, desde la mañana, todas las mañanas, venga. Y la gente prefiere ir a ese tipo de oración para dejar de orar en el secreto, el que enseñó el Señor. Cuando ores a tu Padre, dijo Él, entra a tu cuarto y cierra tu puerta. Y allí en lo secreto, tu Padre que te ve en lo secreto, ¿sí? Él te recompensará. ¿Ok? Entonces, para que entendamos esto. Entonces Moisés hizo eso, oró. ¿A quién más iba a orar? Pues al eterno Dios. ¿Qué haré con este pueblo? ¿Qué haré, Señor? ¿Qué debo hacer? Consultar siempre al eterno Dios cada cosa de nosotros. Un poco más y me apedrean. En pocas palabras, lo iban a apedrear porque el pueblo creía que Moisés era un falso profeta. Porque a los falsos profetas se les apedreaba. Claro, él había ido, había hablado con ellos, les había mostrado señales, ellos habían visto el mar dividirse, habían pasado y nada de eso les bastó. Porque ¿sabe una cosa? Las personas, las multitudes que no conocen realmente a Dios como tal, siempre van a estar demandando ¿qué? Señales. De hecho, el Señor lo dijo, la generación perversa es la que pide señales. Ojo con eso. La generación perversa es la que demanda, la que exige señales. Oh, yo quiero ver milagros. Cuando el Señor dijo, más bienaventurado es aquel que ha creído sin ver. Más bienaventurado es el que cree sin ver. Eso le dijo a Tomás. Tomás, creíste porque viste. Pero más bienaventurado es el que cree sin haber visto. Por tanto, mis amados, nosotros tenemos que ver eso, también entender eso. Y ellos habían visto las grandes señales del Señor en medio de Egipto. Cómo el Señor había atacado el agua, por ejemplo, en Egipto, cuando se convirtió en sangre. Y el agua quedó convertida en sangre y puso a padecer a los egipcios sed. Imagínense, todas las aguas convertidas en sangre. Se pudrieron, se dañaron las aguas, no eran aptas para el consumo humano. Eso trajo una situación bastante complicada a Egipto. Sin embargo, los israelitas no sufrieron de esa plaga. No fueron tocados por esa plaga. Y los israelitas sabían y entendían eso. Allí estaba eso en sus mentes. Sin embargo, todo eso no sirvió. Querían más. No entendían que si el Señor había hecho eso con los egipcios, podía a ellos bendecirles. En vez de murmurar, tenían que esperar en el Señor. Aprender a esperar en Él. Y muchas veces es el problema que nosotros nos adelantamos. Empezamos a sentir un poquito de sed y ya nos estamos quejando. ¿Qué sed que tengo? Aprovechemos de una vez a tomar agua. Yo sí decía, pero ¿por qué tengo el gaznate seco? Bueno, entonces dice acá, y Yahweh dijo a Moisés, pasa al frente del pueblo y toma contigo de entre los ancianos de Israel, de los principales, y toma también en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo. Mire, se refiere directamente a ¿cuál de las plagas? A la sangre. O sea, con la que golpeaste el Nilo, ¿se convirtió en qué? En sangre. Con esa misma vara vas a ir y vas a hacer algo diferente. La misma vara. O sea, el Señor les iba a demostrar que el milagro no estaba en Moisés, ni estaba ¿qué?
En la vara. Porque si ellos vieron que cuando golpeó el Nilo con la vara se convirtió en sangre, entonces ellos van a pensar que el poder radicaba ¿en qué? En la vara. La vara mágica de Moisés, ¿no? Tim Marín, no, ¿cómo es que dicen los magos? Hada cadabra, es que Tim Marín Doping iba a decir, hada cadabra, ¿no? Sí, es otra cosa, ¿no? Hada cadabra, no era una varita mágica. Era el poder de Dios por medio de estas cosas. Pero es el poder de Dios, no estaba en Moisés, no estaba en la vara. Y ellos iban a ser testigos de cómo la misma vara que fue para destrucción iba a ser ¿para qué? Para salvación. Y eso tiene que ver algo con el mismo Señor. Porque así como el Señor, dice la palabra, tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el mismo instrumento que el Padre dio para salvación va a ser el mismo instrumento de condenación para muchos. Porque así como el Hijo tiene poder para salvar, dice la palabra que también a Él se le ha entregado toda autoridad y todo poder para traer juicio. Tremendo eso. Que el mismo que fue entregado para salvación del mundo, tanto amó Dios al mundo. No se trata de un mero grupo, no se trata de unas cuantas personas. El plan de salvación es ¿para quién? Para el mundo. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué sigue diciendo Juan 3? Sigue diciendo, pero esta es la condenación que vino al mundo, que los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. Esa es la condenación. Entonces el instrumento de bendición que el mismo Padre designó para traer la salvación al mundo es el mismo instrumento que juzgará y traerá juicio. Y dice que cuando venga juzgará con vara de hierro. Y juzgará, dice la palabra, el mismo. Por eso el mismo Señor advirtió, el mismo Yeshua lo advirtió, dijo, no tengan temor, no tengan miedo de quienes pueden destruir el cuerpo. Ténganle miedo, ténganle temor a aquel que puede destruir el alma en el infierno, en el Seol, ¿sí? En el Hades. Aquel que la puede destruir allí en la muerte. ¿Y quién es el que puede destruir el alma en la condenación? ¿Quién? ¿Satanás? No. Porque Yeshua no le va a decir que le tengan miedo o temor a aquel. ¿Quién es el que tiene la potestad para condenar? El mismo Yeshua, el mismo Jesucristo. El mismo es. Entonces a veces nosotros no vemos las dos caras de la moneda. Solamente nos quedamos viendo la cara del amor. Amor, amor, salvación, oh, Dios es bueno. Oh, y con esa cara pensamos que no hay otra, entonces pensamos que podemos hacer y deshacer y que no importa lo que hagamos y no importa, ahí el Señor siempre me va a perdonar. Ay, no importa, hagamos y deshagamos, comamos, bebamos, que mañana moriremos, como dice la palabra. No nos molestemos, hagamos, y no nos da por voltear la otra cara. Si bien la de acá es amor, cuando volteamos la otra dice juicio. Juicio. Por tanto, son dos caras de la misma moneda. Y aquí ellos iban a experimentar eso. Que la misma vara que sirvió para juicio de una nación, iba a ser la misma vara de salvación del pueblo. Amén. Amén, iglesia. Entonces mira lo que dice acá. También toma en tu mano la vara con la que golpeaste el Nilo y anda, ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí en la roca de Horeb, y golpearás la roca, y saldrán aguas de ella, y así beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así ante la vista de los ancianos de Israel. Los ancianos eran como esos testigos principales. Y dice acá, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por el altercado, por la disputa de los hijos de Israel. Ahora, siempre el enemigo nos va a querer poner eso, ¿no? En disputas, en contiendas, en cosas, porque esa es una de las cosas que más destruyen, que más dividen.
por la disputa de los hijos de Israel, porque tentaron a Yahweh cuando dijeron: ¿acaso en realidad está Yahweh entre nosotros? En verdad está Yahweh entre nosotros. Mire, ¿qué habían ellos? Si yo me pregunto, ¿será que Dios sí está conmigo o no? ¿Qué había? Duda. O sea, venían viendo las señales y todavía no se dan cuenta que el eterno Dios estaba con ellos. Y así nos pasa muchas veces. Salimos del Egipto espiritual. El Señor nos salva, rescata nuestra alma del hoyo, de la muerte, de la podredumbre en la que nos encontrábamos, donde el enemigo nos tenía a nosotros para destruirnos. Y nos salva de allá y empezamos a caminar en el desierto. Claro, en el desierto van a haber pruebas, porque el Señor le dijo a Israel: te probé, estando en el desierto te probé, para saber qué había en tu corazón, para ver si cumplías o no mis mandamientos, para a la postre hacerte bien. ¿Cuál será el resultado final siempre en el Señor? Cuando somos probados y nos permanecemos firmes ante el Señor en su palabra, a sus mandamientos, ¿cuál será el resultado final siempre? Para la postre hacerte bien, le dijo el Señor a Israel. Te probé en el desierto para saber qué había en tu corazón, si habrías o no de cumplir mis mandamientos, para la postre hacerte bien. Ese siempre será el resultado, el bien, la bendición. Por eso yo les digo, mis amados, el que está en el Señor y el que permanece en el Señor firme y el que vive conforme a su palabra, a sus mandamientos, por más mal que le vaya, le va bien. No importa la prueba que venga, no importan las circunstancias adversas que vengan, le va a ir bien. ¿Cómo le va a ir a usted? ¿Cómo le va a ir en el Señor? Bien, bien. Ay, pastor, pero es que esa prueba no importa, permanezca firme en el Señor, manténgase firme, que a la postre el Señor usará eso para que le vaya bien. Aleluya, le va a ir bien, el Señor lo va a usar. Cada circunstancia, cada adversidad, el Señor la va a usar para que le vaya bien. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Israel: te probé en el desierto. Claro, vamos a encontrar en el desierto circunstancias adversas, pero cuando vengan las circunstancias no es para que nos preguntemos: ¿y será que el Señor sí está conmigo? Porque muchas veces pensamos que la prueba cuando viene a nosotros es porque Dios ya no está con nosotros. Ya el Señor se olvidó de mí. Debe ser que está muy ocupado ante las pruebas. No, la prueba no viene porque el Señor se haya olvidado de ti. Viene para probar tu corazón y mi corazón, para saber si vamos a permanecer ¿qué? Firmes en el Señor. Lo que se esperaba de Israel es que permanecieran ¿qué? Firmes. Tenían sed, pero sigamos, porque hemos visto la gloria de Dios. El eterno Dios ha estado con nosotros. Hemos visto su gloriosa mano, cómo nos salvó de la mano de los egipcios, cómo ahogó los carros de Faraón, cómo ahogó el ejército de Faraón. Fuimos testigos. Sigamos, porque la mano del Señor está con nosotros. Aunque no le veamos, sabemos que está con nosotros. Tenemos que permanecer firmes. Avancemos. No era para que se detuvieran, no era para que se quedaran estacionados, se aparcaran allí, se rebelaran y dijeran: no seguimos. Nos trajiste a matarnos aquí. Ese no era lo que realmente tenía que hacer Israel. Tenía que seguir, avanzar, ir hacia adelante, hacia la meta que el Señor les había propuesto, les había ya mostrado, les había orientado, les había dicho hacia dónde iban, hacia allá tenían que ir. Y acá una prueba. Empezaron a sentir sed. Nos trajiste a matarnos. ¿Y será que Dios sí está con nosotros? Ya lo dudo. Ya tengo mucha sed. Yo creo que ya Dios se olvidó de mí. Yo creo que Él ya no recuerda de mí. Es más, yo no sé si Dios existe. Y empezamos a cuestionar a Dios. Amén. Ay, pastor, pero es que usted viera las pruebas que yo vivo, no estaría diciendo eso. Sí, tal vez usted está pasando por una prueba que yo nunca he vivido, pero creo que tal vez usted no ha pasado por las que yo he pasado también.
Y puedo decirle que mi Señor vive y que está en medio de nosotros, y que por más difícil que han sido mis pruebas, he visto su mano poderosa actuando a favor de mi vida y de mi familia. Por tanto, el mismo Dios que yo tengo y el mismo Dios que tuvieron Abraham, Isaac e Israel, el mismo Dios que tuvo Moisés, ese mismo Dios es el Dios de nosotros. El Dios de Abraham es el Dios de hoy. Él no cambia, Él es inmutable, en Él no hay variación. Y el mismo Dios que respondió a ellos nos responderá con grandes cosas, amén, con cosas poderosas. Él lo hará. Pero tienes que permanecer, ¿qué? Firme. El problema es que ante la primera circunstancia que se viene, que atenta hacia nosotros, hacia nuestro bienestar, sea el que sea, de la índole que sea, del área que sea, económica, familiar, sentimental, en salud, llámele el área que quiera. Nos toca un área, claro, uno siempre quiere tener la estabilidad de todo, ¿cierto? Porque así uno se siente como relajado, ¿no? Y sin embargo hay unos que están así, y como dicen por ahí, van para el cielo y van llorando. Sí, porque están bien y quejándose a toda hora. Y el Señor estaba bendiciendo. Y allí Israel había sido testigo de cuántas maravillas, de cuántas bendiciones, de cómo el Señor les había guardado cuando el mismo Señor pasó por el medio de Israel y destruyó todos los primogénitos de Israel, todos. Pero aquellos que habían pintado sus puertas, sus dinteles con la sangre de los corderos que sacrificaron ese día, se salvaron. Habían visto esa gloria. Vieron a Faraón marchar detrás de ellos, a ir encima de ellos ya, para venir a apresarlos, para tomarlo y decir, no voy a dejar ir ese pueblo, lo voy a matar. Y vieron delante de ellos cómo el mar se abría. Algunas personas tratan de justificarlo todo por el método científico o darle una explicación científica más bien a todo. ¿Sí? No, que es que realmente no se abrió el mar. ¿Sí? Porque eso es una cuestión climática. Dios no abrió el mar, sino que es una cuestión climática que se da en donde el mar se abre, ¿no? Allí. Entonces, una vez había un hombre que estaba tratando de desmentir, ¿no?, la cuestión de que se abrió el mar. Entonces allí había un mundo de gente escuchando la disertación de este hombre. Y este hombre decía, es que allí hay una afluencia de ciertos vientos que se dan, que crean ese efecto, que el mar se abra. Y por tanto, cuando el mar se abre, pues cualquier persona puede pasar por allí y se abre porque sencillamente el mar baja de nivel, y el nivel llega a ser tan poquito que cualquier persona lo puede pasar a pie, porque solamente le llega a la rodilla de los pies. Y había una ancianita y dijo, gloria a Dios, bendito sea mi Señor. Y el hombre dijo, no señor, usted no está entendiendo que ahí no hubo ningún milagro, que eso es un efecto climático de la naturaleza, que se baja el nivel del agua y por eso parece que se abriera el agua. Gloria a Dios, su nombre es grande, aleluya. Y el Señor, usted no me está entendiendo. ¿Usted por qué dice eso? Porque mi Dios es tan grande que con ese poquitico de agua ahogó a todo un ejército. Muchas veces razonamos las cosas de esa manera, que queremos desacreditar siempre las cosas del Señor. Y entonces a veces queremos hacerlo de esa manera. Pero el Señor dice la palabra que pasaron ellos en seco y apenas ellos llegaban, el agua volvió y los ahogó a todos. Y lo más tremendo es que en los últimos hallazgos arqueológicos se han encontrado multitud de piezas donde la Biblia dice y narra que sucedió esto en el mar de juncos, ¿sí?, en el mar de las cañas de juncos. Algunos dicen mar rojo, pero cuando usted lee eso en hebreo, el mar de los juncos, el mar de las cañas, donde sucedió esto, ¿sí? Y fueron allá a buscar y se han ido y se han encontrado muchas piezas de carruajes antiguos que datan de el tiempo que dice la palabra. Y esos hallazgos arqueológicos sí no los puede negar nadie. Y ahí están, para prueba, para coger al hombre en su cara y decirle, mire, ahí están.
el mar de juncos, el mar de cañas, porque literalmente el texto hebreo sí dice Yan Suf, no significa mar rojo, ¿sí? Yan Suf, mar de cañas, el mar de juncos, ¿sí? Entonces, allí vemos esa gloria, ellos están viendo esa gloria. Y ven allí entonces venir el ejército y cómo el Señor hace esto. Pero ante la primera situación, adversidad que ya empiezan a vivir ellos, en ellos mismos, mire que ya no era que los estuvieran persiguiendo, sino la situación ¿qué? De ellos, propia. Tengo sed. No me viene persiguiendo Faraón, pero tengo sed. Y ante la primera adversidad empiezan a ¿qué? A murmurar. Empiezan a irse en contra del eterno Dios. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por el altercado de los hijos de Israel. Porque tentaron a Yahweh diciendo, ¿está Yahweh entre nosotros, sí o no? Si está, empezaron a preguntarse, a cuestionarse. ¿Y cuántas veces hacemos lo mismo? Cuestionamos. ¿Realmente está el Señor con nosotros? Realmente, ahora, si nosotros estamos viviendo de acuerdo a su palabra y estamos esperando en su palabra, Él está con nosotros. El hecho que estemos viviendo de acuerdo a su palabra no quiere decir que no vayamos a ser probados. La prueba vendrá, pero cuando estamos en Él, la prueba será usada para nuestro bien. Por tanto, enfrente la prueba. ¿Cuánto tiempo tiene que vivir la prueba? No sé. El Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él dará de acuerdo a cada uno de nosotros. Entonces dice acá, entonces dice, cuando el pueblo se estaba preguntando, cuestionando, ¿está Yahweh entre nosotros? ¿Quién se levantó? ¿Quién? Amalek. Están en una situación de murmuración, de quedarse allí no más, no seguimos, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que está Yahweh con nosotros? Y esa justamente es la actitud que aprovecha ¿quién? Amalek. Por eso dice la palabra que Amalek destruyó de Israel, mató de Israel a aquellos que estaban débiles y ¿qué? Y cansados. Y yo les expliqué hace 8 días qué significaban débiles y cansados desde el texto hebreo. Les expliqué hace 8 días eso. Entonces dice la palabra acá, entonces vino Amalek. Esas son las situaciones que aprovecha Amalek. Es decir, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones, yo tengo que tener la actitud ¿qué? Correcta. En vez de ponerme a cuestionar al eterno Dios, en vez de enfurecerme, en vez de estancarme, ya no más, de rebelarme contra Él, es empezar a decirle, Señor, gracias. Ayúdame, Señor, a pasar esta prueba. De hecho, muchas veces pedimos al eterno Dios que quite las situaciones que vienen en contra de nosotros. Señor, yo no quiero eso. Esa situación, quítala de mí. Nosotros tenemos que aprender a cambiar nuestra manera de orar. Cuando venga una situación adversa, ¿sí? En vez de pedirle al Señor que quite la situación, más bien es preguntarle al Señor, ¿qué quieres quitar de mí, Señor, con esta situación? Entonces no le pidamos al Señor, quita de mí la situación, sino Señor, enséñame qué es lo que quieres quitar de mí a través de esta circunstancia, a través de esta situación. ¿A qué tengo que renunciar, Señor, para poder vivir en tu voluntad? Gracias, Señor, por esta situación, porque sé, Señor, que a través de ella quitarás aquello que está estorbando mi vida, aquello, Señor, que no me deja avanzar, porque quitarás de mí esa pesada carga que me ha hecho entrar en un letargo, que no puedo avanzar, Señor. Pero tú lo usarás, Señor, para liberarme. Tú lo usarás para darme la victoria, Señor, y tendré la victoria. No importa, Señor, la situación, la voy a enfrentar, la voy a pasar, porque en ti tengo la victoria. Voy a aprender a esperar de ti, Señor, y tú me diste, Señor. Y si tú quieres quitar, amén, porque tú das y tú quitas, y alabado sea tu nombre por siempre. Eso es lo que tenemos que aprender. Eso es lo que tenemos que aprender. Porque qué bueno y nos alegramos cuando nos dan, pero qué duro cuando nos quitan. ¿Sí o no? Pero muchas veces el Señor quita para preparar nuestra vida, para darnos más, para darnos más, para darnos más. Por eso
Qué bueno cuando el Señor dice, el pan nuestro de cada día. Claro, el texto es un texto profético. El pan del mañana, el que estamos esperando compartir con el Señor, dánoslo hoy, ¿cierto? Si es posible, Señor, ese pan que vamos a disfrutar contigo, que sea ¿qué? Hoy, ese es el deseo. Pero en ese deseo también diariamente el Señor sabe cuáles son nuestras ¿qué? Nuestras necesidades. Por tanto, vamos a estar viviendo con la bendición y la provisión continua del Señor diariamente. ¿Por qué se afanan? Dice el Señor. ¿Por qué se afanan? El Padre sabe de qué tienen necesidad, dice la palabra. Entonces le pedimos, Señor, dame el pan, Señor, de hoy, ¿sí? Pero muchas veces no puedo recibir el pan de hoy. ¿Sabe por qué? Por tener las manos ocupadas con el pan de ayer. Y a veces tenemos el pan hasta mohoso, tieso ese pan, y no nos desprendemos de ese pan por miedo. Porque no aprendemos a depender de ¿quién? Del Señor. Cuando Él quiere darnos una bendición nueva, nuevas son cada mañana sus misericordias. Dice acá, entonces ahí es cuando aparece Amalek. Esa es la condición propicia para que Amalek aparezca en nuestra vida. Entonces, ¿sí? Cuando estaba sucediendo eso y tenían allí y Moisés, estaba sucediendo todo eso con Moisés y el pueblo, dice que, entonces, ¿dónde estamos? Versículo, se me perdió ya, versículo 8. Entonces vino Amalek para luchar contra Israel en Refidim. Los cogió mal parqueados. Es que el enemigo es astuto. Entonces él sabe cuándo caerle a la persona. Entonces si yo no tomo la decisión correcta en mi vida, si no hago realmente como debo hacer, vivir mi vida como la debo vivir, sino que estoy contrariando al Señor y estoy viviendo en contra de Él y dejándome llevar por mis pasiones, por mi ego, por mi orgullo, por mis cosas, por lo que yo creo, porque todo eso de la murmuración es parte del ego del hombre. Es ese quedarse allí, es que cuando dice que murmuraron, es quedarse allí, quieto, parado, me parqueo, de aquí no me muevo. Por más que usted lo diga, no más. ¿Sí? Como un desafío. ¿Sí? Un desafío a Dios, avance, no avanzo. No más. Eso es lo que aprovecha ¿quién? Amalek. Y cuando los vio así, dijo, esta es nuestra oportunidad, ataquen. Es decir, que los tenían ¿qué? Vigilados. O sea, desde que salieron los tenían vigilados. Y apenas vieron la primera oportunidad, dijeron, esta es nuestra oportunidad, aquí están. Están murmurando, están divididos, están cuestionando a su Dios, están allí. Esta es, hágale, vamos. Y por eso dice que mató a muchos de Israel. Y dice acá, entonces vino Amalek y luchó contra Israel en Refidim, versículo 9. Y Moisés dijo a Josué, Yehoshua. Recuerde que Josué, el nombre en hebreo es Yehoshua, que es el nombre de ¿quién? Del Mesías, Yehoshua. Decimos Yeshua porque es una contracción, la contracción del nombre Yehoshua. Ahora, Yehoshua lo vemos en la contracción Yeshua, ¿sí? Que es el nombre en hebreo del Señor. ¿Ok? Porque las palabras en hebreo, eso tiene una explicación gramatical, tienden a ¿qué? A cortarse, a comprimirse. Cuando usted estudia hebreo se da cuenta de eso, entiende mejor por qué se comprimen, ¿sí? Entonces ahí encontramos ya desde allí ese nombre, el nombre que iba a llevar nuestro Señor. Desde allí, claro, nosotros le llamamos Jesús. Algunos me dicen, ¿es malo decir Jesús? No, Jesús es la transliteración del nombre Yeshua. Pero así como usted dice Jesús, tiene que aprender a aceptar que el nombre original era ¿qué? Yeshua. Si usted no quiere decir Yeshua, listo, diga Jesús, pero no puede contrariar el nombre que originalmente. Porque cuando María, Miriam y Yosef llevaron allí a su hijo, le nombraron ¿cómo? No dijeron Jesús.
Usted no puede decir que ellos dijeron Jesús. ¿Dijeron qué? Yeshua, conforme la orden que el ángel ¿qué? Les había dado. Jesús es una transliteración, no es una traducción, una transliteración. Porque si tradujéramos Yeshua, ¿cuál sería la traducción de Yeshua? Salvador. Entonces tendríamos que llamarle ¿cómo? Salvador. De hecho le llamamos Salvador. Decimos, Él es nuestro Salvador. Salvador. Si traducimos Yeshua, Salvador. Transliteración al español, Jesús. También Josué. Entonces mire que las transliteraciones varían. Josué, Jesús. ¿Ok? Entonces dice acá, e hizo Yehoshua Josué, pero quiero que entiendan eso, el nombre allí detrás de este varón, como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Mire que acá vemos una situación. Dice que hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir. ¿Quién fue a combatir a Amalek? ¿Quién? Yehoshua, Josué. Él fue allá. Él era el que iba a combatir. Mire que esto de una u otra manera es un simbolismo ¿de quién? Del Mesías, Yeshua. Porque él se hizo ¿qué? Hombre. O sea, él vino acá. Literalmente, ¿para qué? Para tener un combate contra las fuerzas del mal. Y por eso dice, y despojó. ¿Qué hizo él? Despojó ¿a quiénes? A los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire que todo esto es un paralelismo, un simbolismo de lo que iba a ser Yeshua. ¿Sí? Hizo como Moisés le dijo. Entonces él descendió contra Amalek, Yehoshua y Josué descendió. Eso fue lo que hizo el Mesías con nosotros, siendo de la misma forma ¿de quién? De Dios, de la misma sustancia del Padre eterno. No tuvo esa condición, no lo frenó a él. Eso como una cosa a lo que él se aferrara. No, yo, Padre, tengo la misma esencia que tú. Estoy en ti, Padre, ¿cómo yo voy a hacer eso? No se aferró a esa condición, sino que dice que se despojó y se entregó para hacerse ¿qué? Hombre, tomando forma de hombre, se hizo ¿qué? Siervo, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice la palabra que por eso Dios, el Padre eterno, le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se postre ¿qué? Toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor. ¿Y cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Su nombre, Él fue el guerrero que el Señor envió. Él es el guerrero que el Señor envió por nosotros, el que viene a pelear nuestras batallas. Por eso usted y yo no estamos solos. Por eso dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros, porque Él conoce nuestra condición por cuanto estuvo en nuestra condición. Y dice que allí fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso, mis amados, cuando vienen las pruebas, las dificultades, en vez de quejarnos, en vez de, pero ¿será que Dios está con nosotros? Y entrar en esa situación de contienda hacia Dios, de duda, de inestabilidad espiritual, que es lo que aprovecha Amalek para venir a enterrarnos el cuchillo. En vez de tener esa actitud, tenemos que pensar que el Señor fue el que peleó por nosotros y que Él venció y nos ha hecho a nosotros más que vencedores. Y que por tanto ante esa circunstancia dice que fue tentado en todo. Entonces cada circunstancia, cada situación adversa que usted y yo vivamos, ya el Señor la padeció. Y lo más tremendo, la noticia gloriosa, es que Él la venció.
Y por tanto, como tenemos su espíritu, el mismo espíritu que estuvo en nuestro Mesías, es el mismo espíritu que está en nosotros, y por ese espíritu Él venció, pues por ese espíritu nosotros también vamos a ser vencedores. Eso es la figura. Entonces Josué, ¿sí? Es el encargado de ir a pelear. Él va a ir a tomar las armas para ir a pelear contra Amalek. Asimismo, el Señor se despojó. Mire que mientras Moisés, Uri y Aarón subían a la colina lo más alto, a Josué le tocaba ¿qué? Descender. Por eso habla eso, que ¿quién es aquel que ascendió? Dice la palabra. No es aquel que descendió. Él, claro, aquel que ascendió en gloria, primero había ¿qué? Descendido. Y allí está la figura de Yeshua. Y por eso Josué, es el encargado de reemplazar ¿a quién? A Moisés cuando ya no está. Por eso él es el encargado. Y por eso el Señor le dice a Josué, le dice: tú entrarás a este pueblo a la tierra prometida. Serás tú, Josué. Le correspondió a él, el que iba a pelear, el que iba a comandar la pelea contra Amalek, el que iba a vencer a Amalek. Sí, era el mismo que iba a hacer entrar ¿a quién? Al pueblo. Y el mismo que descendió, el mismo que se entregó y ha vencido a los principados y a las potestades, y tiene un nombre sobre todo nombre, es el mismo que nos hará entrar a la tierra prometida. Es el mismo que nos hará entrar a la bendición que el Señor ha prometido para todos los que esperan en Él. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Pero hay que aprender a esperar en Él. Entonces dice acá, dice la escritura, versículo 10: e hizo Josué como Moisés le había dicho para combatir contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre de la colina. Y sucedió que mientras Moisés tenía en alto sus brazos, ¿qué sucedía? Vencía a Israel. Pero cuando él bajaba sus brazos, vencía a Amalek. Ahora, ¿por qué Moisés bajaba los brazos? Versículo 12. Y como los brazos de Moisés se cansaban, se entumecían, ¿sí? Tomaron una piedra y se la pusieron debajo y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno por un lado y el otro por otro. Así tuvo firmeza en sus brazos hasta que se puso el sol. Y Josué y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces dice que mientras Moisés tenía ¿qué? Sus brazos ¿qué? Arriba, ¿quién vencía? Israel. Pero como se empezaban a ¿qué? A entumecer, me imagino que empezaban a hormiguear. Yo no sé si usted alguna vez lo pusieron en el colegio. ¿Alguna vez le pusieron en el colegio? Manos arriba, uno cuando se portaba uno mal. No, sí, en el colegio hacían, párense en esa esquina y con las manos arriba. Y uno empezaba, a mí me pusieron, y empezaban a hormiguear, porque claro, la sangre, y uno allí, profe, y uno allí, Dios mío, y no vaya a bajar las manos, ¿sí? A mí me tocó la escuela que le daban a unos reglazos en la mano. Le preguntaron a uno, ¿qué graso usted? Tercero, 5 por 3, 15 reglazos. Así, sí, le pegaban a uno, gloria a Dios por eso. No, afortunadamente no me afectó psicológicamente. De hecho, creo que son unos buenos psicólogos. ¿Sí o no? Pero hoy, Dios mío santo. Bueno, eso es otro tema. Eso no es ahora. Allí, mientras Moisés tenía los brazos arriba, Israel vencía. Pero cuando empezaban a adormecérsele, empezaban a entrar en ese entumecimiento, entumecérsele, a dolerle, pues naturalmente ¿qué? Los bajaba. Pero en ese momento que los bajaba, Amalek empezaba ¿qué? A vencer. Por tanto era necesario que él tuviera ¿qué? Los brazos arriba. Ahora bien,
¿Qué significa? Que se le entumecían o se le adormecían o se le, ¿cómo dices las otras versiones? Se le cansaban los brazos a Moisés. ¿Qué significa eso? ¿Y qué significa que cuando los tenía allí y cuando se sentó en la piedra tuvo firmeza? ¿Qué significa todo eso? O sea, ¿qué significan brazos arriba y brazos abajo? Brazos arriba y brazos caídos, ¿no? Los brazos caídos, a veces es un término como legal, ¿no? Los brazos caídos. ¿Qué significa eso? Bueno, si el Señor lo permite, eso es lo que vamos a ver dentro de 8 días, si nos da la bendición, porque hay que entender eso. ¿Qué significa tener los brazos arriba, pero también abajo? ¿Y qué pasa cuando los brazos, qué es tener los brazos abajo? Y muchos tienen sus brazos abajo, y por eso es que Amalek prevalece. Pero vamos a entender cómo mantener nuestros brazos arriba para tener la victoria. ¿Qué tal si nos ponemos de pies, por favor, en esta mañana?